Así pues, sus de manera alternada dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y algunas dicen: ya ve, pastor, ahí está. Versículo 36: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el esposo le hace ahí a la esposa: ya ves. Versículo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Todos: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pueden tomar asiento, y quiero hablar en esta mañana acerca de qué significa servir como es digno. Y pudiéramos nosotros hacernos esta pregunta: ¿estoy yo sirviendo a Dios como debo de servirle a Él? ¿Estoy yo haciendo lo que Dios me pide a mí para poder corresponder en su amor, en lo que Él ya ha hecho por mí? Aquí la Biblia menciona algo interesante. Dice ahí en el último versículo que leímos, penúltimo, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Cuando una persona era condenada para ser crucificada, parte de la sentencia era que esa persona debía de cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Llevar la cruz antes de morir era un castigo muy difícil de llevar. Imagínate, hermano, estás siendo condenado a morir y aparte te dicen: lleva la pistola o el arma con la cual te vamos a crucificar. Llevar una cruz era una carga impuesta por los soldados romanos, era algo que el reo a muerte tenía que hacer. Entonces, llevar la cruz es una manera figurativa de estar dispuestos a llevar cargas cuando es necesario llevar esas cargas. Llevar la cruz consiste en simplemente hacer nuestro trabajo. Llevar la cruz es hacer lo que se requiere de mí. Y creo que necesitamos aprender a llevar nuestra cruz, a caminar tras Jesús. El Señor Jesucristo, Él fue cuando Él murió, Él llevó su propia cruz. Pero aquí Él hace deja aquí un dicho o esta mención en donde dice: si tú no estás dispuesto a llevar tu cruz, si tú no estás dispuesto a aceptar esa carga, y en ocasiones son cargas difíciles de llevar, pero dice el Señor Jesús: si tú no estás dispuesto a llevar esa cruz, a tomar esa cruz y seguir en pos de mí, no eres digno de mí. De tal manera que para servir a Dios tenemos que servirle a Él con ese corazón, el mismo corazón que Jesús tuvo. Ve lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. El Señor Jesucristo no nos pide a nosotros algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. En la clase de varones que tuvimos hace unos momentos, leíamos acerca de Caleb. Y Caleb fue alguien que dijo: hey, quiero hacer una invitación. ¿Quién quiere tomar esta ciudad de Debir? Y quien la tome le voy a dar a Axa por mujer, mi hija por esposa. Y se levanta un joven llamado Otoniel. Pero Caleb no estaba pidiendo algo que él no había estado dispuesto a hacer. Un capítulo antes dice Caleb que le dijo a Josué: dame ahora este monte, esta ciudad. Y él toma esas ciudades de los anaseos. De tal manera que el Señor Jesús dice: hey, ¿quién está dispuesto
a llevar esas cargas, tomar el trabajo, hacer el servicio que yo estuve dispuesto a hacer. Lucas capítulo 22 versículo 24 dice aquí: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Siempre encontramos esta dificultad. ¿Quién será el mayor? ¿Quién quiere el poder? Dentro de los jueces hubo un juez que se llamó Abimelech. Abimelech fue el hijo de Gedeón, y Gedeón, él dijo: yo quiero el poder, yo quiero mis 70 medios hermanos, hijos de Gedeón, ellos no se merecen el poder, yo sí me merezco el poder. Y aquí están estos discípulos diciendo: ¿quién va a ser el mayor? Yo quiero ser el mayor, yo quiero ser el principal. Versículo 25: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Realmente el mayor es el que se sienta a la mesa. Pero después continúa el Señor Jesús diciendo: no es el que se sienta a la mesa, pero dice ahí: más yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo de servicio, de servir, de tal manera que ¿qué será servir como Él quiere? Un servicio digno. ¿Será que yo estoy sirviendo como es digno de Él? ¿Será que yo estoy sirviendo a Él como Él espera de mí que yo sirva a Él? Número uno, un servicio digno es cuando servimos a otros por Jesús. Un servicio digno es cuando servimos a otros. ¿Sabes que cuando estás sirviendo a otros, estás sirviendo al mismo Jesús? Él dice: mira, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Y luego dice: por cuanto sí lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Tenemos nosotros que aprender a servirnos unos a otros, no estarnos peleando: sírveme tú porque yo soy el mayor, sírveme tú porque yo soy el mayor, sino buscar servirnos unos a otros. Aún en el hogar. En el hogar el esposo dice: sírveme la comida. Ven. Y se siente bonito, pero de vez en cuando deberíamos nosotros de aprender a servir. La esposa, ¿verdad?, le dice al marido: ¿qué le dirá? Haz esto y haz aquello, y no sé qué le dirá la esposa, pero tenemos nosotros que dejar de estarnos peleando, dejar de tratar de ver quién es el mayor y quién grita más alto y más feo y más fuerte, y comenzar a servirnos unos a otros. Mateo capítulo 20 versículo 25. Nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos apapachen. Y esto es algo que yo tengo que estar recordando constantemente. No sucede mucho aquí, pero cuando me invitan a predicar a otro lugar y: pastor, venga para acá y siéntese aquí, y me gusta ir solo, no me gusta ir con mi esposa, porque cuando voy con mi esposa le dicen: ¿y él quién es? Dice: es mi marido. Y a mí no me conocen tanto como conocen a mi esposa, pero cuando salimos y ¿qué gusta, pastor? Y nos hacen sentir a veces mal de tan bien que nos están sirviendo. Pero gracias a Dios que hay iglesias que tratan bien a los siervos de Dios. Cuando viene un pastor, de eso debemos de hacer, de tratar bien a un misionero. Viene un misionero, y hay misioneros, hermanos, que
ni sabemos lo que están pasando, ni sabemos lo que están sirviendo por el Señor, y buscar tratarlos bien y servir a ellos. Pero a mí se me hace difícil cuando me invitan, busco hacer algo. No, pastor. Ok. Y a veces ya ni digo, bueno, pues ahora háganlo ustedes, ya no les voy a ayudar. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y nos gusta que nos apapachen y que nos sirvan. Mateo 20, versículo 28. Vamos a leer el 28. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere en la Biblia cuando está hablando acerca del Hijo del Hombre? Cuando aquí en la Biblia dice el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, de Él mismo. Entonces Él no está diciendo como yo, sino está diciendo como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Jesús es Dios. Y si alguien merecía ser servido, y si alguien merecía ser loado, glorificado, servido, a no dar más, es Él. Pero increíblemente Él dice, yo no vine para ser servido, sino es que yo vine para servir. Y eso nos enseña tanto a cada uno de nosotros. Imagínate que llegue alguien importante y llegue y diga, no, yo no quiero ser servido, yo vine a barrer y a trapear. Que venga alguien que sea quizás el gobernador, el presidente, algún rey, alguna persona importante, llega y dice, no, yo no vine para ser servido y aplaudido, yo vine para servir. Jesús es el creador del universo, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, y Él mismo dijo, yo no quiero ser servido, yo quiero servir. De tal manera que un servicio digno, el servir de una manera digna para Dios, es comenzar a servirnos unos a otros, es buscar servir a otros, es servir a otros. Y servir a otros trae gloria a Dios. Juan capítulo 13, vean lo que dice ahí, Juan capítulo 13, versículo 13. Juan 13. Un servicio digno para Dios es cuando servimos a otros. ¿Qué hay en donde, si tú tienes hermanos en tu casa, qué hay que tú pudieras hacer por tu hermano? Ay, pastor, pero mi hermano, él no se merece nada. ¿Qué hay aquí en la iglesia que puedas hacer para otro, para alguien más? ¿Qué hay allá en tu trabajo que tú puedas hacer para alguien más, para servir a alguien más? Que tú demuestres que tú quieras, dice el Señor Jesucristo, quien no lleve su cruz y sigue en pos de mí, no eres digno de mí. Y llevar esa cruz es reconocer el servicio y el trabajo y las cargas y lo que yo necesito hacer, aun cuando alguien más me imponga esa carga. Y si nadie más te impone esa carga, tú dices, ay, dame esa cruz, yo la quiero llevar. Dame ese trabajo, yo lo quiero hacer. ¿Cómo yo te puedo servir? Juan 13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo unos versículos antes? Él comenzó a lavar los pies de los discípulos. Creo que no hay mayor servicio que con humildad ponerse de rodillas y lavar los pies de alguien más. Vamos a traer una cubeta y voy a pedir a todos que me laven mis pies. De allá para acá, ¿verdad? Pero de aquí para allá uno no quiere.
de allá para acá sí, de acá para allá no. Ay, pastor, sí, pero que alguien más lo haga por mí. El Señor Jesús puso a todos sus discípulos y dijo: yo vine a servir y lo voy a demostrar, voy a lavar sus pies. ¿Qué puedo yo hacer de manera igual o una manera que se parezca a lo que nos está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué yo puedo hacer por alguien más en donde yo esté diciendo, ok, yo estoy lavando los pies de alguien más? Dice versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros, ¿qué dice? También hagáis. De la misma manera que yo he hecho, tú hagas. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien me ofende, eso sí, yo quiero ofender. Cuando alguien me lastima, yo quiero lastimar. Cuando alguien me hace algo que yo creo que no estuvo bien, me quiero vengar. Pero el Señor Jesucristo dice: no, mira, eso es para niños en Cristo. Eso es para los que aún no han entendido. Tú necesitas servir y necesitas comenzar a servir a otros. Ay, pastor, ay, Señor, pero eso es una carga difícil de llevar. Pero Jesús dice: si no estás dispuesto a llevar esa carga, si no estás dispuesto a seguirme a mí, mira, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Yo quiero ser digno de Él. Yo quiero ser digno de Él y aprender de Él. Y Dios dice: ok, comienza a servir a otros. ¿Qué hay en esta semana que yo pueda hacer por alguien más? ¿Cómo yo pudiera ayudar a alguien más? ¿Cómo yo pudiera servir a alguien más? Número 2, un servicio digno es cuando sobresalimos por Jesús. Y lo voy a explicar. Mateo capítulo 20, vamos a regresar a unos versículos en Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Un servicio digno es cuando sobresalimos por Jesús. Pero pastor, usted dijo que no deberíamos de sobresalir y ser el primero y buscar ser importantes. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Dice: ok, tú quieres hacerte grande, esto es lo que vas a hacer. Tú quieres hacerte grande entre vosotros, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será, dice, entre vosotros será vuestro siervo. Jesús dice: ok, si tú quieres ser grande, si tú quieres ser importante, si tú quieres en vez de estar buscando la fama como como dice acá, los que ejercen potestad, como los gobernantes de las naciones, tú de la misma manera lo puedes hacer siendo siervo. ¿Quieres sobresalir? Sirve. Un siervo es aquel que sirve. Un siervo sirve de diferentes maneras. Pero el Señor Jesucristo dice: ok, ¿quieres aprender a servir dignamente? Tienes que aprender a ser un siervo, a sobresalir. Y a veces lo único que sobresalimos es en nuestra falta de servicio a Él. Pero un siervo sirve con responsabilidad. Sobresal responsablemente. Un siervo digno es aquel que toma sus responsabilidades en serio. Necesitamos más cristianos responsables, amén. Necesitamos más cristianos que sirven fielmente. Necesitamos más cristianos que le echan ganas, que donde están trabajando, donde Dios los ha puesto, ahí le echan ganas. Necesitamos papás que enseñan a sus hijos a trabajar. Amén.
Necesitamos más cristianos que se empeñan y dicen: voy a hacer un buen trabajo porque no lo estoy haciendo para el hombre. Allá en Gálatas y en Efesios nos dice: recuerda que lo estás haciendo para el Señor. Cuando nosotros hacemos algo, tenemos que recordar que lo hacemos para el Señor, de tal manera que un siervo sirve con responsabilidad. Muchos en la Biblia eran responsables. David, allá en 1 de Samuel capítulo 17, antes de ir a pelear contra Goliat, tenía sus ovejitas y él dice: las voy a dejar encargadas. Encontramos a muchos de ellos que eran responsables, que se levantaban temprano. Y sí, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta levantarnos temprano y trabajar? Y pienso en el trabajo y digo: ay, Señor, esa es una mala palabra cristiana. Es una maldición, Señor, ¿por qué pusiste esa palabra aquí en la Biblia? Pero quiero sobresalir, trabaja. Quiero sobresalir, échale ganas. ¿Quieres ser un siervo digno? Sirve con responsabilidad. ¿Cómo más? Sirve con regocijo. Hay que aprender a servir con una buena actitud. Hay que aprender a servir con una sonrisa. Hay que aprender a servir como si Cristo me está pidiendo que yo sirva. Un siervo va a aprender a sonreír. Vean lo que dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. En ocasiones vamos cuando estamos sirviendo a alguien más, trabajando para alguien más, en ocasiones quizás no te van a pedir las cosas como tú quieres que te la pidan, ¿verdad? Con una carta firmada y con un chocolatito: por favor, barre el pasillo. En ocasiones nos sentimos ofendidos por las maneras en cómo debemos de hacer las cosas. Pero dice acá Lucas 17:7: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: ven, estoy añadiendo eso, pasa, siéntate a la mesa? Ay, mira, has de estar bien cansado, ¿verdad? Acabas de arar y mira, araste las 10,000 hectáreas que te pedí. Estás allá con los animales y te la has pasado todo el día ordeñando desde las 4 o 5 de la madrugada. Yo entiendo que estás muy cansado. Mira, ven por acá. ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Quieres una semita? ¿Quieres algo de cenar? No, dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros hace así? Dice: nadie. Si tú tienes un siervo, no le vas a decir: ven, pasa a la mesa. Versículo 8, más bien le dice así: prepárame la cena. Prepárame la cena. Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe tú. Primero, sírveme. Y el siervo que dice: pero usted no ha visto lo que yo he trabajado, no sabe todo lo que yo he hecho, lo que he sudado, cómo me he desgastado, y aún así me pide que le siga sirviendo. Lo voy a acusar, ¿verdad?, ya con derechos humanos, de que usted se está aprovechando de mí. Dios no dice eso, sino Dios dice: hey, ni uno hace así. Tú tienes que servir con una buena actitud. Versículo 9: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Sabes que un siervo no espera que le den las gracias? Un siervo, alguien que está sirviendo, lo está haciendo para el Señor. Y sabemos que Dios ve lo que yo estoy haciendo. Hay en ocasiones que vamos a hacer cosas que nadie más va a ver, pero sabemos que Dios es el que ve todo.
En ocasiones va a suceder que sí, se están aprovechando de ti, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que hace justicia y hay un Dios que se da cuenta de lo que está pasando, y yo creo que hay un Dios que al final te va a bendecir, de tal manera que pon todas esas cosas y todos esos problemas en Jesús, pero aprende a servir con una buena actitud, responsablemente, con regocijo, no esperando aún a que te den las gracias, y de esa manera tú estás sobresaliendo, de esa manera estás haciendo más que los demás. Tú dices: yo quiero ser el primero, yo quiero ser el mayor. Ok, sirve como es dignamente, sirve con responsabilidad, sirve con amor. ¿Sabes que cuando hacemos las cosas con amor, las hacemos mejor? Cuando hacemos las cosas para Dios, las hacemos mejor. Cuando yo me acuerdo, estoy haciendo esto para Dios, como que me acuerdo y digo: sí es cierto, lo estoy haciendo para Dios. Pero cuando estoy haciendo algo para mí, para que me vean, para que vean lo que yo estoy formando, lo que yo estoy haciendo, a veces nos van a salir mal las cosas. Pero cuando estoy haciendo las cosas porque amo a Jesús, porque es su obra, lo estoy haciendo para Él, lo estoy haciendo porque quiero servirle a Él. No esperes que te den las gracias. Siguiente versículo dice, en vez de eso, di esto, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Realmente somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles de parte de Dios. Hermano, que nunca se te suba, que nunca pienses que eres importante. No, ni uno de nosotros es más importante que nadie más. No somos más importantes que la persona que está a un lado, que está al otro lado. Para Dios todos somos iguales. Pero cuando comenzamos nosotros a pensar que yo soy más que alguien, yo soy más que aquella persona, yo soy más que aquella persona, más que aquella persona, yo merezco esto, yo merezco aquello, y nos comenzamos a comparar y comenzamos a pensar qué es lo que yo merezco, lo único que nosotros merecemos es el infierno. Es lo único que nosotros merecemos. Lo único que nosotros merecemos es ser desechados por nuestros pecados y nuestra maldad. Pero Jesús, con el gran amor con que nos amó, Él nos salvó, Él nos ha hecho sus hijos, y Él dice: yo quiero que tomes tu cruz, yo quiero que me sirvas, yo quiero que me sigas, y si no estás haciendo esto, no eres digno de mí. Yo quiero ser digno de su amor. Yo quiero ser digno de su amistad. Yo quiero ser digno de Jesús, que yo pueda decir, que Él pueda decir de mí: tú eres digno, tú has servido de una manera digna. Un servicio digno es cuando servimos a otros por Jesús. Un servicio digno es cuando sobresalimos por Jesús, cuando hacemos las cosas bien, le echamos ganas, no esperamos a que nos den las gracias, lo hacemos de manera responsable para Jesús. Y número 3, un servicio digno es cuando seguimos a Jesús. Él dice: sígueme, sígueme. Juan 12:26. Juan capítulo 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay algunos ejemplos en la Biblia de siervos que siguieron. Siervos que fueron realmente usados por Dios. Vean lo que dice Éxodo capítulo 24. El Señor Jesús mismo dice:
si alguno me sirve, entonces sígueme. Queremos que Dios me sirva a mí. Queremos que Él haga cada capricho que yo le pida a Él. Y le decimos, Dios, quiero que hagas esto por mí. Quiero, por ejemplo, que me des un aumento en mi trabajo. A ver, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Y quizás ni soy fiel a Él, no paso tiempo con Él, no lo estoy siguiendo. Le demuestro que lo amo en muy pocas ocasiones, pero eso sí, yo quiero que tú hagas esta y esta y esta y esto y esto y esto. Y entonces esperamos que Dios haga cada capricho que nosotros le pedimos. Tú necesitas hacer esto. Cambia a mi esposa, cambia a mi marido. No estoy diciendo que no debamos de pedir. No estoy diciendo que no debamos de orar. Hay que orar, hay que pedir, hay que tener confianza en Él, hay que ir a Dios en oración. Pero Jesús dice, ok, si alguno me sirve, si tú dices que eres mi servidor, si tú dices que eres cristiano, entonces aprende a seguirme. Si tú dices que yo soy tu Dios, entonces aprende a seguirme. Y mira, voy a ir por acá, voy a ir por allá. Ay, Señor, es que por ahí no puedo ir, por allá menos puedo ir. Tenemos que aprender a seguir a Jesús. Y a veces vamos a tener que ir por lugares difíciles. Señor, yo te voy a seguir, pero en la playa. ¿Cuántos han visto ese ejemplo de Jesús en la playa, que hay dos pares de huellas caminando y de repente hay solamente un par de huellas y digo yo, Jesús me abandonó, y Él dice, no, yo te cargué y te llevé entre mis brazos por las arenas de Cancún? Y Señor Jesús, cuando tú estés caminando y yo te tenga que seguir, no quiero seguirte por los Himalayas, no quiero seguirte por el desierto de Sonora, no te voy a seguir allá por los acantilados de Oaxaca, no te voy a seguir allá por el cañón del Sumidero. Bueno, está bonito, pero llévame por lugares bellos y hermosos. Salmo capítulo 23. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Delicados pastos. Ahí yo te quiero seguir. El día miércoles fui a predicar a la iglesia del pastor Julián Martínez. Él está en Azumiatla. Salí de la casa y 5 minutos antes de llegar a Azumiatla, mi teléfono se apagó. Y ahí lleva uno, casi, ¿verdad? La voz del guía de Google y me va diciendo por dónde ir. Y dije, bueno, no necesito que me digan por dónde ir, yo puedo llegar solo, porque había ido una vez antes, hace dos años. Pero como dice el dicho, los gatos son pardos en la noche. Todos los gatos en la noche son pardos, todo se parece igual en la noche, todo es igual. Y entonces dije, ya sé por dónde ir. Me fui por una calle, no encontré, me fui por otra, no encontré, y dije, ok, voy a hacer algo que no me gusta hacer. ¿Y qué hay algo que a un hombre no le gusta hacer? Preguntar. Reconocer que está perdido. Pero yo no estaba perdido. Yo sabía dónde yo estaba, en Azumiatla. El único problema es que no podía encontrar la iglesia. Y entonces pregunté a una persona, fui exactamente en donde antes la iglesia estaba. Y les dije, aquí antes era una iglesia bautista. Y me dijo, no. Le dije, sí, antes aquí. No,
que sí. No. Aquí siempre ha sido una papelería. Ok, ¿sabe usted dónde está? ¿Conoce usted al pastor? Era una señorita. ¿Conoces al pastor Julián y dónde está la iglesia? No. Ok. Abajo hay una casa. Dije, bueno, las personas de aquí han de saber. Fui, había otra papelería. ¿Conoce al pastor Julián? No. ¿Sabe para dónde se fue? No, ok. Fui a buscar, bueno, de ese primer lugar ellos estaban como a 5 minutos atrás caminando. Fue el primer lugar que pregunté. Y bueno, 30 minutos después, tenía que estar ahí en la iglesia a las 7, ya eran las 7:25. Y los pastores también llegan tarde a predicar. Entonces, preguntando 5 personas, la quinta o sexta persona dijo, sí, yo conozco, ya sé quién es, va él con su esposa y va un muchacho con él, pero yo digo que no es su hijo, ha de ser su nieto. Dije, no, es su sobrino Joel. Y dice, habla así con las manos. Dije, él es. ¿Dónde está? Dije, por fin. Dice, está bien, está hasta el otro lado de la ciudad. Dije, ok. Y en eso iba pasando un taxi. Y ya le pedí al taxi que me llevara. Y el taxi dice, ¿por dónde quiere ir? ¿Por acá o por allá? Le dije, no, yo no conozco, pero la manera más rápida de llegar. Dice, entonces por acá. Y cuando él dijo por acá, era ir bajadas así y subidas y dar vueltas. Y yo dije, ¿y cómo piensa que yo llevaba la van de 15 pasajeros? Si no hubiera yo tenido, porque ya arreglamos los frenos, me hubiera estampado en el taxi que iba delante de mí, que me iba guiando. Pero a veces queremos nosotros seguir por donde todo está bonito. Este muchacho me estaba llevando por acantilados, 1000 metros para allá, bueno, era 1 metro, algo así, pero para mí eran como 1000 metros. En una de las calles era la bajada y dar vuelta a la izquierda. No podía yo dar vuelta a la izquierda. Y a veces pienso, si mi esposa estuviera manejando, ya estuviera llorando aquí en este lugar, ¿verdad? Pero bueno, bajé, me acomodé, bajé, me acomodé, bajé, me acomodé y salí. Pero a veces queremos seguir a alguien por donde todo esté bien. Queremos seguir a alguien que me diga, ya te cansaste, vamos a tomar un descanso. ¿Quieres una Coca-Cola? Ojo, Coca-Cola, lo que vamos a estar tomando en el cielo. Y después, ¿verdad? Queremos que todo vaya bien. El Señor Jesucristo dice, hey, si tú me quieres servir, sígueme. Y dice, y donde yo estuviere, allí también estarás tú, mi servidor. Éxodo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, ¿qué? Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. De tal manera que Moisés hay alguien que era Josué. Y me parece que esta es la primera referencia de Josué, no recuerdo muy bien. Pero en su primera referencia de Josué dice el servidor. El servidor. ¿Sabes por qué Josué finalmente Dios lo escogió para ser número 1 cuando cruzaron la tierra prometida? ¿Sabes por qué Josué, Dios decidió poner un libro que se llama Josué? ¿Sabes por qué Josué fue grandemente usado por Dios? Porque él aprendió a servir. Él no dijo, te voy a servir, Moisés, pero ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué me ofreces? ¿Me ofreces dinero? ¿Me ofreces un puesto? ¿Me ofreces esto? Yo quiero saber.
No, sino Josué era un servidor. Él era el siervo de Moisés. Él servía por amor a Cristo. Él servía por amor a Dios. Él no servía para obtener algo. Él no servía y le dijo, oye, pues estás escribiendo Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. ¿Y crees que habrá chance de que yo pueda escribir mi primer libro, Josué? No, no le dijo eso. Josué era servidor. Ve lo que dice ahí adelantito en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué no se apartaba de en medio del tabernáculo. Él estaba ahí metido en la iglesia todo el tiempo. Él tenía un corazón de siervo. Él quería servir. Él quería hacer. Y mientras más él estaba en el tabernáculo, y mientras más él estaba caminando con Dios, y mientras más él ponía su confianza en Dios, y mientras más Dios le decía, yo estoy contigo. Cuando fue tiempo allá en Números capítulo 13, en donde Dios escoge a 12 príncipes para ir a la tierra prometida y poder checar cómo estaban las cosas, él pudo regresar junto con Caleb y decirle al pueblo, si es cierto, encontramos a gigantes, si es cierto, encontramos ciudades muy grandes, pero tenemos a un Dios que nos va a ayudar. Tenemos a un Dios que nos va a ayudar a vencerlos, porque nada es imposible para Dios y Dios nos va a ayudar. 10 de ellos dijeron no se puede, 2 de ellos dijeron sí se puede, y uno de ellos fue Josué. ¿Sabes que cuando servimos a Dios, Dios me da más fe? Cuando yo sirvo a Dios intensamente, Dios me va a decir, yo estoy contigo. Cuando yo sirvo a Dios de corazón, Dios va a decir, ¿sabes qué? No hay nada imposible para mí, yo te voy a ayudar. Y siendo Josué un servidor, él también era un seguidor de Dios. Se la pasaba en el tabernáculo y Dios bendijo a Josué. Entre más seguimos a Jesús, más vamos a aprender de Él. Entre más seguimos a Jesús, mejores siervos podremos ser. Ve lo que dice Juan 13, 15 y después Primera de Pedro. Juan capítulo 13, versículo 15. Josué era servidor. Él seguía a Moisés, se la pasaba en el tabernáculo. Él quería servir. Y Dios lo puso en un lugar importante. Oh, entonces yo quiero un lugar importante. No creo que vaya por ahí la cosa. Enfócate en servir a Dios. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dejó, Él nos dejó ejemplo. 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Número 3, entonces, un servicio digno es cuando aprendemos a seguir a Jesús. Aprende a seguir a Jesús. Sigue a Jesús constantemente. Sigue a Jesús fielmente. En ocasiones no va a ser lo que tú quieres, pero Él promete en lugares de delicados pastos. Aunque parezca que todo está lleno de problemas, cuando tú te enfocas en Jesús, va a aparecer como si fueran delicados pastos. Estarás en el mayor problema, pero serán delicados pastos. Parecería que todo está saliendo mal, pero tú y Él, cuidándote a ti y Él a ti, serán delicados pastos. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Espero que cada uno de nosotros digamos: Señor, yo quiero servirte como es digno. Yo quiero servirte como es digno. ¿Qué más podemos nosotros hacer para servirle a Él como es digno? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.